¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en otra clase más de nuestro programa Educando TV. Yo soy la maestra María. Hoy vamos a trabajar con el tema relacionado con un texto informativo que se llama noticia. ¿Ustedes han escuchado noticias? ¿En qué medios de comunicación escuchan las noticias? Seguramente muchos de ustedes escuchan las noticias en la televisión, en la radio, también en el periódico, ¿verdad? En esos medios de comunicación podemos nosotros saber de las noticias. Pero, ¿qué es una noticia y cuáles son sus características y por qué es importante que ustedes sepan cuáles son, cómo es este tipo de texto? Es importante porque, como les había mencionado en la otra sesión, vamos nosotros a escribir una noticia más adelante. Pero para poder escribir tenemos primero que saber cómo es este texto informativo, qué características tiene, cómo es que se escribe. Entonces, lo primero que quiero que ustedes sepan es que la noticia es un texto informativo. Tiene que ver con que nos cuente lo que sucedió en un día, en un lugar. Pero para que quede todavía mucho mejor comprendido el tema, el día de hoy les traje un organizador gráfico diferente. Les traje un organizador gráfico de información que tiene la forma de un árbol. ¿Por qué lo traigo de esta manera? Porque quiero que cuando ustedes hagan exposiciones en sus clases, sean creativos. Entonces, pueden ustedes presentar información haciendo diferentes esquemas. Vamos a ver cómo lo vamos a terminar de armar en el pizarrón. Primero que nada, deben saber que este organizador gráfico nos va a permitir presentar la información de una forma creativa. El tema que hoy vamos a abordar es la noticia. Hoy vamos a hablar de la noticia y cuáles son sus características. Para eso, nosotros tenemos que siempre colocar, cuando es un organizador gráfico como este, tenemos que colocar en la parte de abajo donde está el tronco, el tema principal. ¿Cuál es el tema principal del que vamos a hablar? El día de hoy vamos a hablar de la noticia, por eso está aquí. Sí, entonces, el tronco, ustedes saben que es la parte más fuerte de un árbol. En este caso, aquí es donde tiene que estar nuestro tema principal, porque es lo más fuerte. Bueno, ahora, ¿qué sabemos de la noticia? Sabemos que las noticias podemos encontrarlas viendo la televisión, ¿verdad? ¿Sí? Si vemos la televisión, ahí vamos a encontrar noticias. También podemos encontrar noticias si escuchamos la radio. Muy bien, si escuchamos la radio. Y también si compramos un periódico, también podemos escuchar la noticia. Si compramos leer la noticia en el periódico. Y actualmente el Internet es una fuente de información que nos presenta noticias. Y que mucha gente que ya no ve la televisión, porque ya no le da tiempo, pues simplemente si tiene internet es mucho más fácil que desde su computadora o desde su teléfono a través de internet busque noticias, ¿verdad? Y entonces ahí le aparece un desplegado de las noticias de un determinado lugar. Entonces ya no es necesario estar pendiente de la televisión o pendiente de la radio o a veces ir a comprar el periódico. Si tenemos el internet es una fuente de consulta que nos puede ayudar a saber qué pasó en un lugar, bueno, a conocer las noticias. Entonces, las noticias las podemos escuchar en la televisión, en la radio, leerlas en el periódico o buscarlas en internet. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, vamos a continuar. Pero, ¿cómo es una noticia? ¿Cuáles son las características que tiene una noticia? En primer lugar, quiero que lean esta palabra, veracidad. ¿Qué es la veracidad? Una noticia debe ser veraz,
¿Qué significa veraz? Significa que tiene que ser real, que tiene que ser verdad, que tiene que ser un hecho verdadero el que estamos nosotros presentando en una noticia. Esta es la primera característica y la voy a colocar de este lado. Lo primero es la veracidad, niños, ¿sí? Cuando vayamos a hacer una noticia, no tenemos que inventar un suceso, sino que tenemos que buscar un suceso que se haya presentado. Tiene que ser real. A eso se refiere la veracidad. Acá hay otra característica muy interesante, muy importante, que quiero que lean conmigo. ¿Qué es lo que dice? Objetividad. ¿Qué es la objetividad? Ustedes recuerdan que ya hemos hablado del lenguaje objetivo, ¿verdad? Bueno, la objetividad tiene que ver con que se presente lo que sucedió sin agregarle más información. También tiene que ver con que el informador, la persona que presenta la noticia o el reportero que escribe la noticia, ¿sí?, no escriba su opinión personal. No escriba, pues a mí me pareció muy mal esto, no, o me pareció muy bien, o qué bueno que ya, no. Simplemente es presentar el hecho tal y como ocurrió sin agregar juicios ni opiniones personales. A eso se refiere la objetividad. Y vamos a ponerla de este lado. Quiero que vayan observando cómo se va armando nuestro árbol. ¿Sí? De esta manera, cuando ustedes vayan a hacer su exposición, pueden hacerlo a través de un árbol gráfico, ¿verdad? Bueno, otra característica importante de las noticias es que una noticia tiene que presentar claridad. ¿Pero qué es la claridad? Es decir, que el reportero escriba los datos que sucedieron con orden, que sea lógico, es decir, que empiece desde cómo fueron sucediendo los hechos, ¿sí? Que haya orden en esa presentación, que haya claridad, que no haya ambigüedad, que no quede duda a la hora que está escribiendo de cómo pasaron las cosas. Bueno, esta es otra característica muy importante que tiene la noticia, ¿sí? Llevamos 3. Veracidad, que tiene que ver con que sea verdad, ¿sí?, que sea real. Objetividad, que tiene que ver con no agregar opiniones personales, ni juicios, ni decir si está bien o está mal. Claridad, que tenga un orden, que tenga lógica, que tenga coherencia, que no presente duda, pues. Bueno, vamos a continuar con otra característica importante. Lean conmigo, esta característica se llama brevedad. ¿Ustedes saben qué significa que algo sea breve? Significa que escribamos lo más importante, los hechos sobresalientes, que no estemos reiterando. Si yo ya expliqué al principio lo que sucedió, en donde pasó, no es necesario que yo vuelva a escribir y esto pasó en este lugar, ¿sí? Y luego otra vez, no. Entonces seamos breves a la hora de escribir nuestra noticia, que solo aparezca lo sobresaliente, porque si hacemos una noticia muy larga, pues a lo mejor que va a leer no va a terminar de hacer su lectura porque se va a aburrir más si estamos repitiendo lo mismo. Bueno, entonces esto es brevedad y es otra característica más de vamos a ponerlo así, de una noticia, ¿sí? La brevedad. Bueno, vamos a continuar. Otra característica tiene que ver con esta palabra. Aquí dice actualidad. ¿Qué quiere decir actualidad? ¿A qué se refiere cuando decimos que sea una noticia actual? A que haya sucedido recientemente, a que haya pasado hace poquito tiempo, o sea, si es posible en el mismo día, hace unas horas. No podemos presentar en un diario una noticia que sucedió hace un mes, que sucedió hace 15 días o hace una semana. Las noticias que se presentan son actuales, es decir, que sucedieron en las últimas, por ejemplo, 24 horas, si estamos hablando de un noticiero que aparece cada mañana, o de un periódico o un diario que se publica cada día. Bueno, entonces tiene que ser
actual. La noticia tiene que ser actual. Vamos a colocar en nuestro árbol esta ramita, esta hojita, de esta manera. ¿Cómo va quedando? Bien, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. La última característica de la que yo quiero hablarles el día de hoy es que también la noticia debe presentar generalidad. ¿Qué significa generalidad? Que sea una noticia que le interese a toda la comunidad, que sea de interés general, que todo el público de esa comunidad se interese en la noticia. No que la noticia nada más sea para un sector, por ejemplo, una noticia para puros maestros o una noticia para todas las mamás. No, tiene que ser una noticia para todo el público. Bueno, esta es la última característica de la noticia que les voy a hablar el día de hoy. ¿Qué les parece? Quedó bien, ¿verdad? Nuestro árbol que nos explica qué es una noticia, en dónde podemos encontrar las noticias y cuáles son las características de la noticia. Vamos entonces a recapitular. La noticia podemos encontrarla en la televisión, en la radio, en el periódico, en el internet. Y tiene estas características: veracidad, objetividad, claridad, brevedad, actualidad y generalidad. Pero ¿qué creen? Ahí no termina el análisis de qué es una noticia. En un principio les decía que una noticia es un texto informativo de un suceso que se presenta en nuestra comunidad o en la comunidad donde se esté publicando la noticia. Pero esta noticia debe responder a algunas preguntas claves, que son las que les voy a presentar a continuación. Por ejemplo, una noticia debe responder a la pregunta de qué pasó, quiénes se involucraron en la noticia, cuándo sucedió ese hecho, dónde ocurrió, dónde sucedió, por qué pasó y cómo sucedió, cómo se presentó el hecho. Estas son preguntas que tiene que responder cualquier tipo de noticia. Cuando ustedes vayan a elaborar, a redactar su noticia, una vez que la hayan terminado, este tipo de cuadritos les puede servir para revisar. A ver, sí expliqué en mi noticia dónde pasó, en qué fecha pasó, quiénes participaron, qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, para qué y por qué sucedió. Bueno, entonces, si el texto que ustedes redacten responde, más bien dicho, a estas preguntas, entonces su noticia está completa. Pero, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación se les va a presentar en pantalla una noticia real, veraz. Vamos a leerla juntos y una vez que la hayamos leído, vamos a analizar la noticia con las preguntas que acabo de mostrarles. Entonces, quiero que ustedes observen con mucho detenimiento la noticia que se les va a presentar en pantalla. Yo la voy a ir leyendo aquí y ustedes también les recomiendo que la vayan leyendo. Dice así: reconocen derechos de animales en Constitución Capitalina. Ciudad de México, 11 de enero de 2017. Diputados de la Asamblea Constituyente aprobaron la inclusión de disposiciones para reconocer los derechos de los animales. Sin embargo, el tema de su protección en espectáculos públicos como las corridas de toros y peleas quedó a la espera de que se elabore una ley secundaria en la materia. De acuerdo con el artículo 18, inciso B, los animales son reconocidos como seres sintientes y sujetos de consideración moral, por lo cual deben recibir un trato digno. Además, toda persona tiene deber ético y obligación jurídica de respetar la vida e integridad de los animales.
La redacción final del artículo fue pulida mediante una reserva del diputado René Cervera, de Movimiento Ciudadano, con el apoyo de la mayoría de los diputados de otras bancadas y a la cual se sumaron protectores de animales como Elena Chávez, diputada del PRI. En comparación con el dictamen, se retiró un renglón que establecía el derecho de interponer recursos legales para la defensa de animales. Mediante la reserva aprobada, se precisó que una ley posterior que, entre otras cosas, determinará las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, característica y vínculos con la persona. La prohibición de las corridas de toros y todo espectáculo público con animales que promovía Jesús Sesma, del Partido Verde, y que apoyaba a título personal Jaime Cárdenas de Morena, no se admitió. Sesma había propuesto una reserva a todo el inciso B y en el numeral 3 obligaba a que la ley secundaria en la materia determinara la prohibición de todo espectáculo o actividad que implique el ejercicio de conductas crueles, degradantes y violentas en contra de los animales. Durante la discusión, Elena Chávez, defensora de animales y diputada del PRD, respaldó la reserva de René Cervera y comentó que ahora la batalla será en la ley secundaria para prohibir las corridas de toros. Y todavía nos muestran una imagen de los diputados en la asamblea discutiendo sobre esta ley, ¿sí? Qué bueno que la aprobaron, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a hacer lo siguiente. Voy a retirar del pizarrón nuestra lámina del árbol y vamos a colocar en su lugar el cuadro que les mostré a continuación. Ay, ya se está cayendo todo. Ni modo, vamos a avanzar. Les voy a mostrar el cuadrito, niños, el cuadrito donde vamos a analizar la noticia, ¿sí? Esta es la desventaja de usar imanes, pero vamos a continuar. Bueno, quiero que presten atención y que traten de recordar de acuerdo a lo que les leí, a lo que se presentó en pantalla, porque de acuerdo a eso vamos a completar nuestro cuadro, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a completar nuestro cuadro con toda la información que ya leímos. Así que presten mucha atención. En primer lugar, les comentaba que si una noticia está completa, es que puede responder estas preguntas. ¿Ustedes recuerdan, niños, qué fue lo que pasó en la noticia? ¿Qué es lo que pasó? Traten de recordar. Ya la leímos juntos. Lo que pasó es que reconocieron derechos de animales en la Constitución capitalina. Entonces es lo que vamos a anotar acá. Lo voy a hacer con otro color para que ustedes puedan observarlo mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Reconocieron los derechos ¿de quiénes? De los animales. Esto fue lo que pasó. Reconocieron los derechos de los animales. ¿Quiénes, siguiente pregunta, quiénes se involucraron en este hecho? ¿Quiénes están involucrados? A ver, recuerden, los diputados, muy bien, están involucrados diputados. Y también recuerdan que mencionaron y protectores de animales. Ellos son los que están involucrados. Hasta ahí vamos bien. Nuestra noticia va respondiendo dos preguntas. Siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurrió? ¿Ustedes recuerdan la fecha en que ocurrió? Bueno, entonces vamos a revisar el texto. Dice que ocurrió el 11 de enero de 2017. Esto responde a que es una noticia reciente. Entonces,
a que es una noticia de actualidad, por lo que está bien. ¿Dónde sucedió? Exacto, en la Ciudad de México. Vamos a escribir acá, Ciudad de México. Acento en la E, Ciudad de México. Llevamos 4 preguntas resueltas. ¿Por qué pasó? ¿Por qué creen ustedes que se tuvo que reconocer los derechos de los animales? ¿Por qué? El texto nos dice, esto que me llama mucho la atención, fíjense bien, dice, porque los animales son seres sintientes, es decir, que sienten, y sujetos de consideración moral. Entonces es lo que vamos a escribir aquí. ¿Por qué pasó? Porque se considera a los animales seres sintientes, sintientes. ¿Qué quiere decir sintientes? Que sienten. Bueno, ¿para qué creen que se hizo esta ley? O sea, ¿para qué sucedió esto? ¿Para qué creen? ¿Cuál es el objetivo de que se hayan reconocido los derechos de los animales? Yo creo, niños, que también lo dice el texto, que es importante darle un trato digno a los animales. Entonces, por eso sucedió este hecho, para que los animales reciban un trato digno. ¿Sí? Por eso, para eso se sucedió este reconocimiento de derechos de los animales. Ahora, ¿cómo sucedió? Acá nos dice que los diputados debatieron, analizaron y redactaron. Entonces, 3 acciones, ¿sí? Los diputados debatieron. ¿Qué significa debatieron? Significa que platicaron, discutieron, aportaron puntos de vista. También, aparte de debatir, ellos hicieron un análisis, que es análisis de las propuestas que se presentaron y finalmente redactaron la ley. La ley. Eso es lo que hicieron los diputados, ¿sí? Y los protectores de animales. Debatieron, analizaron y redactaron. Bueno, entonces podemos darnos cuenta que esta noticia, la del reconocimiento de los derechos de los animales, respondió muy bien a las preguntas que debe tener dentro, implícitas, explícitas más bien, no implícitas, explícitas porque tienen que estar claras, de una noticia. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su noticia, deben contemplar eso, las características que les presenté en el árbol, que sea veraz, que sea objetiva, que sea clara, que sea breve, que sea general, y también debe responder a estas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quiénes se involucraron? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué pasó? ¿Para qué sucedió? ¿Y cómo? ¿Cómo se presentaron los hechos? Esas son preguntas centrales. Este mismo cuadrito nos puede ser de mucha ayuda a la hora de que nosotros vayamos a redactar una noticia que se haya presentado en nuestra comunidad. Entonces, en la próxima sesión nosotros vamos a observar, vamos a convertirnos en reporteros, vamos a observar qué sucede en nuestra comunidad, en nuestra escuela, y vamos a redactar una noticia que tenga todos estos elementos. Yo soy la maestra María, me dio mucho gusto estar con ustedes y hablarles de la noticia. Los invito a que escriban y nos vemos en la próxima sesión. Mientras tanto, yo voy a recoger mis imanes que dejé aquí tirados. Hasta la próxima, niños. Adiós.